Saludos. Vamos a hablar ahora de las funciones. Estamos ahora en el módulo 4, primera quincena, páginas desde la 51 a la 54, estudiante de prepara, presentado por un servidor Francisco Antonio Rodríguez de León. Vamos a hablar, como les dije, de las funciones. Y nos dice, una función es una relación que se establece entre dos conjuntos, a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto o ninguno. Al conjunto inicial o conjunto de partida, o sea, el primer conjunto, también se le llama dominio. Al conjunto final o conjunto de llegada, esta parte de aquí, en tanto, se lo puede denominar codominio o conjunto de llegada. Una función de A en B se representa por medio de la siguiente expresión: f de A en B. Aquí lo que nos quiere dejar dicho es lo siguiente: si yo tengo una función de A en B o de X en Y, como se ve aquí, esa función es todos estos elementos pertenecen al conjunto de partida. Mírenlo aquí. Y todos estos elementos pertenecen al conjunto de llegada. Entonces, si nos podemos dar cuenta, los elementos de este lado tienen una imagen o un codominio para aquel lado. No necesariamente tienen que estar todos, pero sí debe de tener uno por lo menos en este lado. Seguimos. Dominio y rango de una función. El dominio de una función f de A en B es un subconjunto del conjunto de entrada A. El dominio está formado por todas las primeras componentes de los pares ordenados X, Y. Si nosotros nos damos cuenta aquí, dominio, mírelo aquí, es un subconjunto de lo que es el conjunto A. ¿Por qué? En ese caso puede darse esta situación que puedo presentar aquí. Si solamente yo estuviera con estos dos conjuntos o dos elementos del conjunto, podemos darnos cuenta que esos dos puntos que están ahí están dentro de ese dominio que se ve ahí. Como también si fuera el caso del recorrido, yo estuviera estos dos puntos, entonces el recorrido sería subconjunto de ese conjunto que yo tengo aquí, porque está dentro de ese conjunto y este está dentro de este conjunto. Por tal razón, entonces podemos decir que el dominio es igual a x tal que x, y pertenece a la función. O sea, el valor de x pertenece al par ordenado x, y todo eso debe de pertenecer a la función que yo tengo, y eso es su conjunto del conjunto A. Aquí lo que nos queda dicho que este conjunto viene siendo el A, y en este caso este conjunto viene siendo el conjunto B. Ven, por tal razón entonces podemos decir el rango de una función f de A en B es un subconjunto del conjunto de llegada, lo que le dije. Si fuera este conjunto aquí, que tuviéramos en relación, entonces es subconjunto de ese conjunto B, formado por todas las componentes de los pares ordenados que están aquí, que conforman X con Y. Porque por tal razón de que A pertenece a X y B pertenece a Y. Por eso se le menciona entonces el par ordenado X, Y. Y aquí podemos entonces decir que el rango es igual a Y, tal que X, Y, o sea, de Y, tal que, esa es la, tal que X, Y pertenece a la función y es subconjunto de B, o sea que está dentro de ese conjunto B. Seguimos. Entonces aquí vamos a la clasificación de las funciones. Una función es inyectiva si cada elemento del conjunto de llegada, o sea, de ese conjunto B que está ahí, corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. Volvemos y leemos para que interpretemos.
Vamos a buscar aquí. Dice, una función es inyectiva si cada elemento del conjunto de llegada, o sea, de estos conjuntos que están aquí, o sea, elemento, míralo ahí, corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. O sea, que debe de tener un elemento relacionado del primero, o sea, de ese de partida. Partida y llegada, o dominio y rango. Vamos a ver entonces por qué en ese caso ahí nos dice que es inyectiva. Mírenlo aquí. Vamos al conjunto de llegada ahí. Dese cuenta que A tiene una imagen en B. O sea, A en B o B en A. Mira aquí esa B con esa de ahí, esa C con ese 3 y esa D con ese 4. Ven que tiene uno de partida y de llegada uno de partida. Vamos a ver entonces en este caso. ¿Por qué esta no es inyectiva? Dese cuenta que dice por lo máximo 1. Esa A tiene dos imágenes, míralo aquí. Míralo ahí, tiene el 1 y tiene el 2. Ya inmediatamente incumple lo que es este enunciado que nos dice ahí. Por tal razón, eso no es inyectivo. Míralo ahí. En este conjunto B, ponerle la B aquí, hay un elemento que tiene dos imágenes en A. Ya ahí se cae lo que nos dice aquí. Pues dice máximo un elemento. En este caso aquí podemos ver que de aquí yo tengo uno, aquí tengo uno y aquí tengo uno. Por eso esa es inyectiva. ¿Vieron la diferencia? Ok. Vamos a ver entonces. Una función es sobreyectiva si cada elemento del conjunto de llegada o contradominio corresponde por lo menos a un elemento del conjunto de partida. Mírenlo ahí. Por lo menos a uno. Quiere dejar dicho que puede tener más de uno. Como en este caso, vemos ahí que A tiene su imagen. En este caso, ahí mírenlo ahí donde están, ¿verdad? En este caso, también es sobreyectiva porque dice que al menos uno. Entonces ahí yo tengo A que tiene dos imágenes. Sí es sobreyectiva, mírenlo ahí. Porque aquí no importa que tenga más de uno. Mírenlo ahí, en ese caso. Ven, ya aquí no es sobreyectiva. ¿Por qué no es sobreyectiva? Porque si usted se da cuenta, en este conjunto o estos elementos, mírenlo ahí, hay un elemento que no tiene imagen. En este caso se importa que todos tengan su elemento. Porque si podemos leer de nuevo, dice, una función es sobreyectiva si cada elemento del conjunto de llegada, cada uno o contradominio, corresponde por lo menos a un elemento del conjunto de partida. Aquí tiene que tener, todos los elementos de aquí tienen que tener un elemento de este lado. ¿Sí? Por tanto, la D está afuera, no pertenece. Por eso no es sobreyectiva. Seguimos. Una función es inyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Otra definición es la siguiente. Una función es biyectiva si cada elemento del conjunto de partida, o sea, el primer elemento, tiene una imagen distinta en el conjunto de llegada. O sea, que no sean iguales. El caso. Y cada elemento del conjunto de llegada corresponde a un elemento del conjunto de partida. ¿Ven? ¿Qué es lo que nos quiere dejar dicho en ese caso ahí? Miren, ahí lo que nos quiere dejar dicho es lo siguiente. En ese procedimiento aquí, ¿cómo yo sé si es si yo tengo aquí una biyectiva? Mire, en este caso, aunque tiene el mismo ejemplo, esta parte sí es biyectiva. Mírala ahí. Esta parte es biyectiva. Esta parte es biyectiva. ¿Por qué es biyectiva? Es biyectiva porque cumple con la inyectiva y es sobreyectiva. ¿Lo ven ahí? En ese caso ahí. Esta no es biyectiva. ¿Por qué no es biyectiva? Porque no cumple con lo que es la inyectiva y tiene que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Y esta tampoco porque solamente es inyectiva y no es sobreyectiva. O sea que la única biyectiva es esta que está aquí. En ese caso. Seguimos.
Vamos a ver ahora las funciones reales de variable real que se clasifican en funciones algebraicas, y las algebraicas se clasifican en polinómicas, racionales e irracionales. Ahora bien, como yo sé que es polinómica, cuando nosotros tenemos expresiones algebraicas, llámese número con letras o letras simplemente. ¿Lo ven aquí en ese caso? Ahora bien, racionales son aquellas cuando nosotros tenemos letras en el denominador, míralo ahí como se ve ahí. O también podemos decir que son aquellas que no tienen radicales. Miren, las racionales no tienen radicales. ¿Lo ven? También estas podemos llamarle polinómicas, racionales y fraccionarias, porque es una fracción que tiene una letra debajo. Pero mayormente en muchos de los libros ustedes la van a reconocer porque no tiene radicales, las racionales, ¿verdad? Bien. Las irracionales, inmediatamente usted le ve radical, ya son irracionales. ¿En qué se diferencia las racionales de las irracionales? Que las racionales no tienen radicales y las irracionales sí tienen radicales. Esa es la diferencia. Bien, entonces aquí tenemos las trascendentes, que son exponenciales, que son las que mayormente conocemos por trascendentes. Cuando ustedes la ven así, que la letra esté en el exponente, entonces son trascendentes, que tienen tres tipos. Son exponenciales, logarítmicas, cuando tenemos logaritmo de base, de cualquier base, y una letra, y cuando son trigonométricas, que se ve ahí. Ven, esos tres tiros son trascendentes. Cuando usted lo ve así, ve que se diferencian de ahí. Y atrozo es cuando nosotros tenemos el valor absoluto de una función. O sea, la función con valor absoluto, que se hace por parte en esa formalidad que nosotros tenemos ahí. Vuelvo y reitero, funciones algebraicas pueden ser polinómicas, como se ve ahí. Pues las racionales, que son las que no tienen radicales, o sea que esa también es racional, y las irracionales que tienen el radical. Las trascendentes, que son exponenciales, como se ve ahí, que el exponente está encima. Las logarítmicas, cuando aparecen los logaritmos de base 10, o logaritmo neperiano, o logaritmo natural, no importa cualquier logaritmo. Y también aquí tenemos las trigonométricas, cuando aparecen seno, coseno, tangente, cotangente, y así sucesivamente. Tangente, secante y cosecante. A trozo, cuando entonces en la función tenemos lo que es el valor absoluto, esas dos líneas que están paralelas ahí. Ahí podemos diferenciar entonces esas funciones en tres grandes grupos: algebraicas, trascendentes y a trozo. Vamos a ver un pequeño ejemplo aquí entonces. Dice aquí, escribe el conjunto solución, el dominio, el rango y la gráfica de la siguiente función. O sea, de la siguiente función. ¿Cuál es la función que yo tengo? Y es igual a 2x. Con el conjunto A, 1, 2, 3, 4. Y conjunto B, 2, 4, 6. Si yo dijera el primer elemento que es A, o sea, A es igual a 1. O sea, del conjunto A voy a elegir el primer elemento, 1. Con la función que tengo ahí, yo lo que debo decir que Y va a ser igual el 2 que tiene la función, y donde quiera que esté X, pongo el número que ponga ahí. 2 por el 1 que vale ahí, ¿verdad? 2 por 1 son 2. Aquí vengo aquí, digo, A es igual a 2, ¿verdad? Estoy eligiendo el segundo elemento. La misma función, Y es igual a 2, y X que vale 2, 2 por 2, 4. Vengo con el 3 y hago lo mismo. Y es igual a 2 por el 3, vale 6. Vengo con el 4. A es igual a 4. Y es igual a 2 por 4, 8. ¿Cómo yo sé cuál es el dominio de la función? Vean, mírenlo ahí. Dominio de la función va a ser igual a cuando yo haga mi gráfica. De la forma más sencilla de usted darse cuenta cuál es el dominio y rango, es usted haciendo la gráfica primero. Aunque si ya usted tiene experiencia, lo puede hacer directamente desde aquí. Pero si yo hago la gráfica y digo, el conjunto A, 1, 2, 3, 4. El conjunto B, 2, 4 y 6. ¿Qué yo digo? ¿Qué yo digo ahí, en ese caso?
el conjunto A 1, 2, 3 y 4, y el conjunto B 2, 4 y 6. El conjunto A me relaciona el 1 con el 2. ¿Yo tengo el 1 con el 2? Sí, lo tengo aquí, míralo ahí, el 1 con el 2. ¿Lo ven ahí? Ahora vengo aquí y digo, el 2, ¿con quién se relaciona? Con el 4. Míralo ahí, 2 con el 4. El 3, ¿con quién se relaciona? Con el 6. Tengo el 3 y el 6. El 4, ¿con quién se relaciona? Con el 8. Yo tengo el 4, pero no tengo el 8. Por tal razón no lo voy a señalar. ¿Verdad que sí? No lo señalo. A esta función se le puede llamar inyectiva, porque cada elemento del conjunto de llegada tiene su imagen. Y también es sobreyectiva porque también cumple con la condición de que cada uno de estos elementos tiene una imagen en el conjunto de partida. Míralo ahí. Cada uno de los de B tiene su elemento allá. Entonces, si cumple con la inyectiva y la sobreyectiva es biyectiva. ¿Ven? Ahora bien, ¿cuál es el dominio? Todos los elementos que están aquí señalados. Míralo ahí. Está señalado el 1, está señalado el 2 y está señalado el 3. Míralo ahí, ese es el dominio. El rango, ¿cuáles están señalados? El 2, el 4 y el 6. Míralo ahí. ¿Cuál es el conjunto solución? El conjunto solución es donde yo tengo los pares ordenados. El 1 con el 2 que se relaciona es un par ordenado 1,2. El 2 con el 4 que está relacionado, míralo ahí, es el siguiente. Y el 3 con el 6 que está relacionado es el siguiente. Y esa es la función, míralo ahí. El 4 con el 8 no lo puedo poner porque no está relacionado. Vea, 4 no tiene 8. Por tanto, no lo pongo. Y ya ahí concluimos con lo que es el dominio, míralo aquí, el rango, el conjunto solución y la gráfica. Vamos a ver ahora lo que son funciones pares e impares. Una función es par si para cada x en el dominio de f de menos x es igual a f de x. Las funciones pares tienen simetría reflexiva a través del eje de las y. ¿Qué nos quiere dejar dicho eso? Miren, si yo tengo este ejemplo aquí, f de x es igual a x cuadrado menos 1. Ahí lo que me está diciendo a mí, que en vez de poner x aquí, f de x, voy a poner a f de menos x. Que esa letra que está ahí, la x, donde quiera que aparezca x, yo lo que voy a sustituir por menos x. Mira, la x cuadrado, pongo menos x al cuadrado. ¿Lo ven? Menos 1. Ahora yo digo, recuerden que cuando yo tengo todo número elevado a una potencia par, en ese caso cuadrado, no importa cómo se va a salir positivo. Si es impar va a salir siempre negativo. Ese número que está ahí, míralo, ese 2. Si es par, siempre va a salir positivo. Si es impar y es negativo, sale siempre negativo. Por tanto, eso es lo mismo que usted decir, miren por qué. Es lo mismo que usted decir, como es cuadrado, menos x por menos x. Eso es lo que usted está diciendo ahí. Y que usted dice, menos por menos me daría más. Y me queda el cuadrado, menos 1. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Cómo está la x ahí adelante? ¿Positiva o negativa? ¿Usted ve que está positiva? Entonces, por tanto, me da f de x positiva. ¿Qué quiere dejar dicho? Que ahí se cumple la condición que cuando yo obtenga f de menos x va a ser igual a f de x. ¿Lo ven? Positiva. Que cuando yo sustituya por el menos x me va a dar f de x positivo. Vamos a ver en las impares. Una función es impar si para cada x en el dominio de f de menos x es igual a menos la función de x. Las funciones impares tienen simetría rotacional de 180 grados con respecto del origen. Eso lo vamos a ver luego en la gráfica para que ustedes vean que es lo que nos quiere dejar dicho. Vamos a determinar a ver si es verdad. Ahora yo tengo f de x es igual a x al cubo. Yo voy a poner donde está x menos x, lo mismo que hice en el par, a ver qué sucede. Y digo, donde quiera que esté x, voy a poner menos x al cubo. Ahí viene y lo que le dije. Si está negativo impar, me va a dar negativo, míralo ahí.
lógicamente me da negativo, ¿lo ven? Por tanto me da menos x al cubo. Vamos a ver por qué entonces. Si yo tengo ahí menos x al cubo, es multiplicar 3 veces menos x por menos x por menos x. ¿Lo ven? Vamos a ver por qué entonces me da eso. Menos por menos me da más. Y más por menos me da menos. Y la x, como está repetida 3 veces, me va a dar ese caso así. Mírenlo ahí lo que resulta menos x al cubo. ¿Lo ven? Lo que le dije. Cuando es par, da positivo. Y cuando es impar, da negativo. Por tanto, entonces, ese menos que está ahí, alante de la letra, me está diciendo que yo puedo expresar eso así, vea. Menos, abre paréntesis, de x al cubo. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Por tanto, ese menos es el menos de la f de x que yo tengo ahí. Ahí se cumple entonces lo que se dice que si yo tengo, en el caso ahí, f de menos x, me tiene que dar entonces la función de f de x, pero negativa. Y ahí podemos decir que la función es impar. Seguimos, para que vamos a ver entonces a qué se refiere con la gráfica. Dejé la misma teoría para que ustedes lo interpreten ahora. Dice aquí, una función es par si para cada x en el dominio de f, o sea de la función, f de menos x es igual a f de x, lo que dijimos ya en aquel capítulo. Las funciones pares tienen simetría reflexiva a través del eje de las y. Mírenlo ahí. Cuando yo sustituyera por el menos x a la x cuadrada, menos por menos me da más, me queda x cuadrado, me da f de x, ¿verdad? Miren a qué se refiere con la simetría. Si yo trazo una línea por aquí, vean, por ahí, vertical, ustedes pueden darse cuenta que esta mitad para acá es igual a esta mitad para acá. Por eso es que se le llama la simetría. Y también eso es una parábola. ¿Lo ven ahí? Ahí me va a dar una parábola. Mírenlo ahí. Eso es lo que se refiere con que son simétricas con respecto al eje Y. Mírenlo ahí. En el caso de las impares, es impar si para cada x en el dominio de la función negativa de menos x es igual a negativa de la función de x. La relación que hicimos. Las funciones impares tienen simetría rotacional de 180 grados con respecto del origen. Mírenlo aquí. Cuando tenemos aquí al cubo, si yo sustituyo menos al cubo, voy a decir 3 veces el menos. Voy a tener eso así, vean. Como hicimos el ejemplo. Menos por menos da más. Y más por menos da menos. ¿Lo ven? Cuando yo multiplico todo eso, me queda el menos. Entonces aquí podemos decir, mírenlo aquí, vea. Si yo tengo esta línea por aquí y yo doy valores positivos y negativos iguales, cuando yo llegue al origen, mírenlo ahí, cuando llegue al origen, esos valores que me dieron a mí de este lado me van a dar con signo contrario de este lado. A eso es que se refiere que tienen simetría rotacional de 180 grados. Cuando usted traza la línea por aquí, lo que le quiero dejar dicho es, cuando yo trazo la línea derecha, recuerde que con un mouse que estoy derecha por ahí, mírenlo ahí, por el eje Y, ¿verdad? Quiere dejar dicho que este lado que está de aquí hacia allá de la gráfica debe de ser lo mismo, pero en dirección contraria, o sea, con signo contrario a este que está de este lado. Mírenlo ahí, esa línea azul que está aquí, mira, lo voy a subrayar, esa línea azul tiene la misma curvatura que esta línea que está ahí. Eso es lo que le quiero dejar dicho. Bueno, espero que se haya entendido. Muchas gracias por su atención y que Dios lo bendiga siempre.